Los Macabeos, la historia oculta que la Iglesia no quiere que sepas. Así suena el título, provocador, necesario. Porque frente a un imperio que intentó borrar costumbres, palabras y símbolos, la memoria también sufrió silencios. Algunos relatos quedaron al margen, otros pasaron a ser apócrifos en ciertas bibliotecas. Hoy queremos mirar ese fondo, no con ánimo conspirativo, sino con el rigor del historiador y la exigencia del creyente que busca entender de dónde viene su fidelidad. Imagina por un momento el interior del templo de Jerusalén al amanecer. Las lámparas apagadas, el incienso que ya no sube, las vestiduras sagradas arrinconadas, y en el centro del altar lo que ningún corazón judío esperaba ver. La carne inmunda, el olor a sacrificio prohibido. Antíoco IV Epífanes, en un gesto de provocación política y religiosa, ordenó que se ofreciera un cerdo sobre el altar. Fue más que un acto de violencia ritual, fue una señal. Esto ya no es lo que era. El corazón de la comunidad palpitó con alarma. Desde aquellas sombras vendrá una chispa. No nació en una corte ni en una academia. Nació en una aldea, en la casa de Matatías. Un viejo sacerdote se negó a participar. Empuñó la ley como quien toma una antorcha en la noche. Su gesto encendió una revuelta que sería llamada Macabea, de un apellido que llegó a significar martillo. Golpes pequeños, precisos, que fracturarían la arrogancia de un vasto imperio. Decir revuelta no visibiliza toda la complejidad. No fue solo una guerra contra soldados, fue una lucha por la identidad. ¿Qué significa ser pueblo de la ley cuando las ciudades se llenan de estatuas, cuando el griego se convierte en la lengua de la administración, cuando las costumbres locales se disfrazan de modernidad y consumo? Esa tensión entre asimilación y fidelidad atraviesa la historia como un nervio vivo. Esta es la historia que, en muchas tradiciones, se conserva en los libros conocidos como Pina Macabeos y Dos Macabeos. En otras tradiciones, esos textos son clasificados como deuterocanónicos o apócrifos. No todos los cristianos los colocan en el mismo lugar de su canon. No afirmaré que hubo una única conspiración para borrar estos relatos. Lo que ocurrió fue, en buena medida, un proceso de canonización diverso y fragmentado. Pero el resultado fue que, en la memoria popular de muchas iglesias, el detalle de estos hechos quedó opacado. Hoy los vamos a mirar de cerca. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y qué nos enseña? Si quieres consultar las fuentes y el dossier con los pasajes citados y las notas académicas, he dejado un enlace fijado en el primer comentario. Allí encontrarás Primum Macabeos, Dos Macabeos, marcados como deuterocanónicos apócrifos según la tradición, referencias a Daniel y estudios modernos sobre Antíoco IV y el período asmoneo. Te invito a revisarlo mientras avanzamos, porque, como toda historia compleja, necesita confirmación en las fuentes. Para entender el estallido de Modín, para comprender por qué un hombre y su familia eligieron la guerra antes que la sumisión, hay que situarlo en un tablero internacional que, para el judaísmo del siglo II a.C., fue violento y nuevo. Alejandro Magno había partido a la guerra con la promesa de unir el mundo. Su muerte, 2 generaciones después, dejó territorios en disputa. Entre los herederos, los seleucidas y los ptolemaicos jugaron al ajedrez sobre ciudades y comunidades. Judea quedó en la periferia de esa partida, vulnerable a las corrientes culturales del helenismo. ¿Qué era el helenismo? No una sola cosa, era idioma, arquitectura, costumbres públicas, modelos de educación, gimnasios, un calendario de festividades y, sobre todo, valores. Para muchos judíos, el contacto con la cultura griega ofreció oportunidades, comercio, prestigio, alianzas. Para otros fue seducción peligrosa.
La línea entre renovación legítima y traición era delgada. En algunas ciudades surgieron judíos que hablaban y pensaban en griego. Se celebraban banquetes al estilo helénico y se cuestionaban antiguas prácticas. En otros casos, el sacerdocio mismo cayó en manos de quienes buscaban beneficio personal, vendiendo el altar a intereses políticos. Antíoco IV. Epífanes no fue un gobernante neutral. En su biografía política hay un cálculo deliberado, la helenización como instrumento de control. Cuando los líderes locales aceptaban estatuas, gimnasios y sacrificios, la autoridad imperial se consolidaba. Pero la profanación del altar fue otro nivel. Fue humillación simbólica y ofensiva directa a la relación de Israel con su Dios. Los libros que narran lo sucedido, en particular 1 y 2 Macabeos, describen decretos que prohibían la ley, órdenes para sacrificar a dioses extranjeros y castigos contra quienes practicaran la circuncisión o celebraran las fiestas tradicionales. Es importante anotar que los relatos antiguos mezclan la política con lo teológico. La prohibición de la ley no fue vista como una mera cuestión administrativa. Fue experimento de desarraigo. Los gobernadores creían que si borraban prácticas públicas, la lealtad religiosa se disolvería y la comunidad aceptaría normas foráneas. Pero la historia enseña otra cosa. La práctica religiosa es también práctica de memoria y de transmisión. Cuando se ataca la memoria, se despierta la resistencia. En medio de esa atmósfera, Matatías, un sacerdote de Modín, recibe una orden que debía cumplir: ofrecer sacrificio a un ídolo en la plaza. Ante la presión, Matatías dijo no. No fue un rechazo meramente legalista, fue un acto público que implicó renuncia, peligro y tarde o temprano, pérdida. Lanzó una frase, según la fuente, que se convirtió en punto de quiebre: no haré lo que mandáis, ni aunque me cueste la vida. Esa rotundidad resonó en otros. Algunos escaparon a las colinas, otros guardaron la ley en silencio, algunos cedieron. De la familia de Matatías surgieron hombres como Judas, Simón, Eleazar y Jonatán, que tomaron la causa y la transformaron en movimiento. Debemos recordar que cuando las fuentes dan nombre a los protagonistas, lo hacen con intención. Llamar los Macabeos a este grupo, el nombre, quizá un apodo que significa martillo o hombre fuerte, pretende captar tanto su método como su espíritu. Golpes secos contra una estructura que parecía inmutable. La literatura de la época mezcla crónicas militares con discursos religiosos. Cuando Judas se prepara para el combate, no es solo estrategia. Hay ayunos, hay votos, hay oraciones. La guerra se vive como lucha por la alianza. Las primeras victorias de los macabeos no provinieron de un ejército profesional. Fueron tácticas de guerrilla, emboscadas en terreno conocido, ataques a destacamentos dispersos y, a veces, sorprendentemente, enfrentamientos que se volvieron decisivos. En muchos episodios las fuentes, en especial Primero Macabeos, registran cómo hombres humildes, conocedores de montes y pasos, derrotaron contingentes de tropas mejor armadas. Los nombres de algunos generales seleucidas aparecen como una sucesión de derrotas: Serón, Apolonio, Gorgias, hombres que subestimaron a un enemigo que no pretendía dominar políticamente a la manera tradicional, sino liberar y preservar prácticas. No hay que romantizar estas luchas. Hubo víctimas civiles, saqueos y decisiones terribles, pero tampoco podemos reducir todo a mero oportunismo. Entre los combatientes hubo motivaciones sinceras de piedad, memoria y justicia. 2 Macabeos, recordemos, contiene relatos que resaltan el costo humano del testimonio. La madre de los 7 hermanos que elige no renegar de la ley ante el verdugo, Eleazar, un escriba anciano que prefiere la muerte honrosa antes que comer carne inmunda.
Esos pasajes, narrados con solemnidad, prescinden de sensacionalismo para sostener una pregunta central: ¿qué vale la fidelidad cuando la vida está en juego? Al abordar relatos de martirio, conviene manejar palabras con cuidado. No se trata de buscar gloria en la muerte, se trata de comprender el precio de la fidelidad. Los textos antiguos presentan a aquellos que sufren como testigos que sostienen la continuidad del pueblo. La experiencia del martirio, tal como la registran los apócrifos y algunos pasajes del canon hebreo, ofrece lecciones sobre perseverancia y esperanza, no promesas de recompensa automática, sino testimonio de una relación que trasciende el tiempo presente. Mientras las armas resonaban en los valles, también resonaban las acusaciones y los cismas dentro de la comunidad. No todos los judíos apoyaron a los macabeos. Muchas fases de la revuelta fueron también luchas intercomunitarias. Helenistas contra tradicionalistas, sacerdotes corruptos contra restauradores. La figura del sumo sacerdote, institución central para la vida religiosa, se convirtió en campo de batalla. Los macabeos acusaron a determinados sacerdotes de haber vendido la dignidad del templo por prebendas. Esos conflictos internos sostuvieron la narrativa de traición y necesidad de purificación. La política internacional no permaneció indiferente. Los eleusidas enviaron ejércitos, reclamaron tributos y buscaron sofocar la insurrección. Pero a medida que Judas y sus hermanos ganaron fama militar, otras potencias comenzaron a mirar con interés. La diplomacia y las embajadas se convirtieron en herramientas relacionadas con la supervivencia. No fue raro que un movimiento que nació como reacción religiosa tuviera que aprender rápidamente el arte de la negociación y la alianza, consciente de que la libertad religiosa a veces requiere también reconocimiento político. Es en este punto donde la narrativa se vuelve todavía más compleja. La revuelta que reivindicaba la ley y el altar terminó, con el tiempo, dando paso a una dinastía, los asmoneos, que mezcló autoridad religiosa y poder político. Algunas decisiones políticas consolidaron la independencia, otras fueron motivo de ambigüedad moral. Jonatán llegó a ser sumo sacerdote, Simón obtuvo reconocimiento formal y la familia macabea, que empezó como un llamado a purificar, terminó integrándose en las estructuras del Estado. Esta transformación plantea preguntas difíciles. ¿Puede un movimiento espiritual convertirse en instrumento de poder sin perder su pureza? ¿En qué momento la defensa de la fe corre el riesgo de ser absorbida por la lógica de dominio? Antes de seguir con esa trama, con el ascenso asmoneo y las consecuencias políticas que trajeron tanto seguridad como compromisos, conviene detenerse y mirar los elementos espirituales que mantuvieron la llama. Entre las acciones de los macabeos hubo una dimensión litúrgica. No solo tomaban posiciones estratégicas, sino que recuperaban lugares sagrados, restablecían ritos y cuidaban de la transmisión intergeneracional. Esa preocupación por la liturgia y la memoria fue la base de una restauración que no se limitó a lo militar. No obstante, la historia de Matatías y Judas está llena de episodios ambiguos. Hubo heroísmo, sin duda, pero también hubo decisiones que costaron sangre y heridas que tardaron en cerrarse. Los relatos militares y los pasajes devocionales se entrelazan, y la lectura debe hacerse con lentes críticas. Según Primero Macabeos, se narran triunfos y campañas. Según 2 Macabeos, se enfatiza el sufrimiento y el sentido teológico de las pruebas. Ambas formas son complementarias, ambas son necesarias para comprender el todo. Mientras repasamos estas líneas, vale la pena traer a colación una frase que aparece en la literatura profética, la expresión abominación desoladora, que encontramos en Daniel y que Jesús recupera en los evangelios.
Cuando Antíoco colocó la profanación en el templo, muchos veteranos de la tradición interpretaron el acto en clave escatológica. No era solo un sacrilegio puntual, era una señal que tocaba las fibras del fin y del juicio. Jesús, siglos después, rememorará esa imagen para advertir sobre señales que hablan de derrumbes espirituales y de urgencia. No afirmamos aquí una equivalencia automática de tiempos. Apenas señalamos que la historia macabea entró en un horizonte interpretativo que perdura en la imaginación bíblica. Hay, además, conexiones prácticas con el Nuevo Testamento. Juan nos habla de la fiesta de la dedicación, Hanukkah, en un momento de la vida de Jesús. ¿Qué significado tiene que Jesús estuviera en Jerusalén durante esa conmemoración? ¿Cómo pesó la memoria de una restauración del templo en la comprensión cristiana de la presencia divina? No hay respuestas unívocas, pero la pregunta exige reflexión. La liturgia judía y sus festividades siguieron configurando los paisajes espirituales en los que Jesús y los primeros seguidores se movieron. Al interrogar estos hechos históricos, también emergen narrativas que rozan lo legendario. Entre algunas tradiciones apócrifas y textos marginales circulan relatos sobre ángeles, juicios celestiales y figuras como Jeremiel. Esos textos, cuando aparecen, no deben transformarse en doctrina. Pueden ofrecer imágenes poderosas sobre la misericordia, la interferencia divina o la tensión entre justicia y compasión. En nuestra investigación los presentaremos como leyendas o hipótesis literarias, útiles para la imaginación religiosa, pero clasificadas fuera del canon doctrinal central. Volvamos a las montañas de Judea. Desde allí, Judas Macabeo desarrolla una campaña que combina audacia militar con intuición espiritual. Sus éxitos no provienen solo de un golpe de suerte, son consecuencia de conocer el terreno, de apoyarse en núcleos locales y de una disciplina que mezcla fe y estrategia. En algunas batallas, los macabeos lograron sorprender a contingentes mayores, en otras se vieron forzados a retirarse y reorganizarse. Pero la narrativa de victorias acumuladas fue decisiva. Se ganó moral y se consolidó prestigio. Hay un episodio que resume esa mezcla de fe y riesgo. La noche en que un destacamento macabeo, superado en número, decide orar y ayunar antes de lanzarse al ataque. Los textos no glorifican una batalla como si fuera un rito. Muestran, sin embargo, que las decisiones se tomaban con la conciencia de que la causa trascendía la mera táctica. Esta combinación de piedad y acción política es un rasgo definitorio del movimiento. Sin embargo, al hablar de victorias militares, es indispensable recordar la otra cara. La represión, los exilios, la quiebra de redes familiares, la pérdida de vidas. Los relatos de dos macabeos, por ejemplo, insisten en el dolor humano. La madre que ve morir a sus 7 hijos, cada uno negándose a quebrantar la ley. Eleazar, que prefiere morir en la dignidad antes que ceder a la humillación. El tono no es de exaltación sangrienta, sino de reverencia ante quienes sostienen la memoria. En esas páginas se muestra el precio personal de la fidelidad, y ese precio todavía interroga a nuestra sensibilidad contemporánea. A medida que las contiendas se amplían, los macabeos empiezan a tejer la política, alianzas externas, gestiones con potencias como Roma y maniobras diplomáticas para asegurar reconocimiento. La transformación del movimiento hacia una estructura que puede negociar con embajadas es un paso que trae estabilidad, pero también dilemas éticos. Jonatán, Simón y más tarde los asmoneos deberán enfrentar la tensión entre ser guardianes de la ley y convertirse en gobernantes con todas las tentaciones que acompañan al poder. Es en ese cruce donde la historia deja de ser simple y se vuelve espejo. Los macabeos muestran que la fidelidad no asegura inocencia política.
Una causa justa puede ser corrompida por el mismo sistema que pretende reformar. Por eso la narrativa no es un himno incondicional al nacionalismo espiritual, ni una apología sin matices del militarismo. Es una invitación a mirar con honestidad la complejidad humana. Pero antes de avanzar hacia las consecuencias políticas y la purificación del templo, ese momento fundante que dará origen a la dedicación de 8 días, lo que hoy conocemos como Hanukkah, necesitamos detener la mirada en los rostros detrás de los nombres. No son héroes impolutos, son familias, ancianos, escribas, jóvenes, campesinos y sacerdotes que tomaron decisiones en circunstancias límite. Sus relatos nos interpelan. ¿Qué harías tú si te pidieran negar lo que amas? ¿Qué partes de tu vida cultural y religiosa estarías dispuesto a defender cuando todo a tu alrededor parece más moderno y atractivo? Esta pregunta no es solo histórica. La experiencia de asimilación cultural, de mezclar prácticas sin medir consecuencias, no fue exclusividad del siglo II a.C. Hay paralelos en nuestra época que hablan de cómo una comunidad puede perder su centro cuando abraza costumbres que desintegran su identidad. Los macabeos, en su radicalidad y sus límites, nos llaman a un examen de conciencia. La memoria religiosa no es un ornamento, es la matriz que sostiene la supervivencia espiritual. Ahora la escena cambia. Las campañas se suceden, los nombres de batallas y comandantes llenan los anales. Judas se convierte en una referencia. Sus estrategias militares, según Primero Macabeos, logran lo que parecía imposible: recuperar posiciones que alimentaban la esperanza de retomar Jerusalén. Pero recuperar las piedras no es lo mismo que sanar las heridas. La ciudad, sus redes sociales y religiosas, necesitarán algo más que victoria militar. Necesitarán renovación interior. Aquí, en la encrucijada entre triunfo y purificación, cerramos este tramo del relato. La chispa se encendió en Modín. La guerra se transformó en movimiento. Las montañas de Judea se convirtieron en refugio y cantera de estrategia. Han habido sacrificios, sí, y también decisiones que abrieron puertas tanto para la libertad como para la ambigüedad. La historia, con sus voces contrapuestas, los relatos heroicos de Primero Macabeos, los testimonios conmovedores de Dos Macabeos, nos obliga a no simplificar. A la espera de la purificación del templo y de la celebración que dará lugar a la dedicación de los atrios, un acto que cambiará la liturgia y la memoria de un pueblo, tenemos que mantener viva la pregunta: ¿podemos separar la restauración material de la restauración espiritual? ¿Qué lecciones de fidelidad y de prudencia política nos deja la revuelta macabea? En el próximo tramo de esta narración abordaremos la limpieza del altar, la instauración de Hanukkah como conmemoración y las sombras que la política subsecuente proyectará sobre la familia de los macabeos. Pero antes de ello queda otro asunto, más cercano a nuestra manera de recordar, que debemos explorar: cómo se transmitieron los relatos y por qué algunos llegaron a ser considerados deuterocanónicos o apócrifos según distintas tradiciones. Esa historia de la memoria y del canon es la que nos explicará por qué a veces una página fundamental puede permanecer en silencio en la voz común de la fe. Recuperar Jerusalén fue una tarea que exigió algo más que lanzas. Cuando las fuerzas de Judas entraron en la ciudad, encontraron un templo herido, objetos profanados, ritos interrumpidos y, sobre todo, una liturgia rota por el escarnio. La purificación que siguió no fue un trámite ceremonial vacío, fue, según las fuentes antiguas, un acto de reparación que aspiraba a recomponer la relación entre Dios y su pueblo. Los relatos de Primero Macabeos y Dos Macabeos, recordados aquí como deuterocanónicos, apócrifos, según las distintas tradiciones,
Describen cómo se apartaron las impurezas, cómo se quemaron elementos profanados y cómo se reinstauraron las prácticas que mantenían viva la memoria de la alianza. La limpieza del templo implicó decisiones concretas: reparar el altar, expiar las ofensas y restaurar el culto según la normativa que tradicionalmente regía el lugar santo. Los macabeos buscaron reconstruir no solo piedras y utensilios, sino el tejido de la comunidad. Eligieron levantar un altar nuevo, hecho sin talladuras contrarias a la ley. Reanudaron las oraciones y reencendieron las lámparas. La escena es poderosa en su simplicidad. Manos que frotan ceniza, ancianos que recitan bendiciones, jóvenes que vuelven a tender mantos rituales sobre sus hombros. Esas imágenes sostienen la narrativa de dos macabeos, que insiste en la dimensión espiritual de la restauración. De aquel proceso surgió una conmemoración que perdura, la dedicación del templo, festejada durante 8 días. Hanukkah, la dedicación, nació como memoria de la restauración, y en su forma ritual subraya 2 ideas: la victoria de la memoria sobre la profanación y la persistencia de la luz en la noche. La menorá reencendida se convierte en símbolo, no de una autosuficiencia triunfal, sino de una fidelidad que se mantiene encendida pese a todo. Es importante aclarar lo que Hanukkah representa teológicamente y lo que no representa. No es un relato que proponga que el milagro fue un signo automático de aprobación divina frente a cualquier empresa humana. Tampoco es una celebración de la violencia como fin en sí misma. En las fuentes, la victoria incluye actos de guerra y purificación litúrgica, y la conmemoración recuerda ambos elementos: la recuperación de un espacio sagrado y la necesidad de recomponer la vida comunitaria. Hanukkah nos deja, por tanto, una lección doble. La relación con Dios se protege en la fidelidad de los actos religiosos, y la restauración de lo sagrado exige una ética de responsabilidad. Desde la restauración física del templo, la historia cambia su pulso hacia la política institucional. El liderazgo de los macabeos, nacido de la respuesta a una crisis religiosa, debió adaptarse a la tarea de gobernar. Jonatán y Simón, hermanos de Judas, asumieron roles que incluyeron la negociación internacional y la consolidación interna. Hicieron alianzas externas, incluso con potencias emergentes como Roma, y gestionaron la legitimidad ante estados colindantes. Es crucial entender que estas maniobras fueron, en muchos casos, medios de supervivencia política. La necesidad de reconocimiento internacional se convirtió en parte de la nueva normalidad. Esa transición, sin embargo, vino cargada de tensiones. Convertirse en dirigentes con autoridad administrativa y militar implicó tomar decisiones que tensaron la coherencia entre finalidad espiritual y ejercicio del poder. El fenómeno no es exclusivo de aquella época. Cuando un movimiento religioso adquiere una estructura estatal, aparecen incentivos que pueden corromper. Los asmoneos, en su esfuerzo por proteger la comunidad, terminaron por reproducir prácticas de gobierno que en algunos momentos contradecían la humildad y la dedicación que habían impulsado la revuelta. No faltaron episodios de nepotismo, de alianzas cuestionables y de compromisos que alejaron a ciertos sectores de la original vocación. Es aquí donde la historia tiene su lección más amarga y relevante. La mezcla constante entre fe y poder puede domesticar la fidelidad. Un movimiento nacido para purificar puede con el tiempo asumir los vicios que pretende erradicar. Lo que comenzó como defensa de la ley y memoria terminó, en buena medida, dando origen a una dinastía con su propia agenda política. Nadie puede reducir esa realidad a una simple condena. Existen logros palpables, seguridad, instituciones, cierto grado de autonomía y al mismo tiempo fracturas que muestran la fragilidad humana.
Si volvemos la mirada hacia la tradición bíblica, encontramos tipologías que ayudan a leer este proceso con distancia teológica. La conquista de Jebús por parte de David es una de esas imágenes. Los jebuseos, habitantes de la ciudad que iba a llamarse Jerusalén, retuvieron el control del lugar hasta que David ideó un paso subterráneo, un túnel o acceso por el agua que permitió la toma de la fortaleza. Esa historia antigua posee una resonancia simbólica. Jebús no solo era una plaza militar, sino un símbolo de resistencia humana que, eventualmente, fue redimida y convertida en el centro religioso y político de Israel. La tipología entre Jebús y Jerusalén nos ofrece un esquema interpretativo. Jebús remite a las zonas del alma o de la comunidad que permanecen fuera del dominio compasivo de Dios. Espacios dominados por costumbres, intereses y reticencias al cambio. La conquista de David, por fuerza y astucia, no sugiere la violencia gratuita, sugiere la intervención que trae unidad y reorienta. En la posteridad, ese acceso a Jerusalén se convierte en metáfora de transformación. Lo que fue enclave cerrado se abre a un destino de casa compartida. En la historia macabea, recuperar el templo es, en clave tipológica, otra forma de tomar Jebús, afirmar que la ciudad y sus costumbres deben subordinarse a la fidelidad de la ley. Esa tipología encuentra su correlato en el Nuevo Testamento. Jesús, que transita por Jerusalén y participa de sus fiestas, se inscribe en una tradición que habla de dedicación, purificación y presencia. Juan menciona que Jesús estuvo en la fiesta de la dedicación, Juan 10:22, un dato que no es anecdótico. Su presencia en Hanukkah dialoga con la memoria de la restauración, con las esperanzas nacionales y con la crítica profética sobre lo que realmente significa la casa de Dios. El diálogo entre la memoria histórica judía y la proclamación de Jesús invita a una lectura teológica donde la historia humana y la iniciativa divina se intersectan de maneras complejas. A la par de este hilo tipológico, en los márgenes de la narrativa canónica circulan relatos que rozan lo mítico. Entre esos textos aparecen figuras angelicales y relatos sobre intervenciones celestiales que no forman parte del núcleo doctrinal, pero que han alimentado la imaginación religiosa a lo largo de los siglos. Uno de esos nombres es Jeremiel, un personaje que en ciertos textos apócrifos aparece como mediador de compasiones singulares. Hay versiones que le atribuyen gestos de misericordia que incluso ponen en tensión la severidad del juicio. Es esencial tratar estas narraciones con cautela, útiles para la reflexión simbólica, potencialmente peligrosas si se elevan al rango de enseñanza dogmática. Presentar a Jeremiel y a otras figuras angelicales como una pieza literaria permite aprovechar su valor simbólico sin hacer de ellos una base doctrinal. En la especulación literaria, Jeremiel puede encarnar la pregunta que atraviesa la experiencia macabea. ¿Cómo responde lo divino ante la fidelidad humana y ante la injusticia sufrida? ¿Es la misericordia algo que se negocia en los cielos o una certeza inscrita en la economía de la redención? Estas preguntas son legítimas y fecundas, pero deben quedar clasificadas. Pertenecen al terreno de la leyenda religiosa y de la imaginación, no a la formulación normativa de la fe. Volviendo a lo histórico, el resultado de la revuelta tuvo implicaciones que duraron generaciones. La independencia relativa que alcanzaron los asmoneos no fue eterna. Sucesivas crisis internas, la interferencia de potencias extranjeras y las tensiones internas debilitaron la dinastía. Con el tiempo, la comunidad volvía a enfrentarse a desafíos de identidad, gobernanza y fidelidad litúrgica. La lección persistente es doble. La fidelidad exige costos y la conquista de lo sagrado no garantiza la perfección administrativa.
Desde el punto de vista teológico, las fuentes sugieren una visión de la providencia que es paciente y progresiva. La historia no se despliega según un calendario inmediato de justicia plena. Más bien, se revela como una trama donde la fidelidad humana contribuye al plan divino a través de procesos imperfectos. En ese tejido, los macabeos desempeñan un papel paradójico, agentes de restauración y al mismo tiempo sujetos de fragilidad. Dios obra por medio de hombres que aman y fallan, y la narrativa bíblica acepta esa tensión sin glorificar la violencia ni edulcorar la política. La evocación de los martirios que acompañaron la revuelta sigue siendo un llamado ético. Los relatos de la madre y sus 7 hijos, o de Eleazar el escriba, nos confrontan con preguntas que no admiten fórmulas fáciles. ¿Cómo ponderar el valor de la vida frente a la lealtad a Dios? ¿Qué lugar ocupa el martirio en la memoria comunitaria sin convertir la muerte en espectáculo? Las fuentes antiguas tratan estos episodios con gravedad y respeto. Los presentan como testimonios que sostienen la identidad, no como modelos de búsqueda de la muerte. Al recordar a quienes sufrieron, la comunidad aprende que la fidelidad tiene un precio que algunas veces solo puede recaer en las generaciones posteriores. Hoy, frente a estos relatos, la comunidad cristiana tiene motivos para reflexionar. La trayectoria macabea ilumina peligros contemporáneos, la asimilación cultural que erosiona principios éticos, la cooptación del testimonio por intereses políticos y la tentación de celebrar victorias sin reparar en las heridas infligidas. ¿Dónde están hoy nuestras Jebús? ¿Qué territorios interiores o colectivos hemos dejado sin entregar, permitiendo que costumbres ajenas colonicen lo que debería ser un espacio de fidelidad? Estas preguntas no pretenden paralizarnos, sino despertarnos a la responsabilidad. Aplicar la historia macabea a nuestra época exige prudencia hermenéutica. No podemos transferir literalmente la lógica guerrera de un contexto antiguo a las controversias actuales. Lo que sí podemos extraer son principios, la importancia de la memoria litúrgica, la necesidad de proteger lo sagrado sin convertirlo en instrumento de poder, y la urgencia de discernir entre renovación legítima y asimilación que mengua la identidad. La fidelidad no consiste en cerrar puertas al mundo, sino en entrar en diálogo con él desde una convicción formada y disciplinada. Un punto más de orientación práctica. La experiencia macabea nos recuerda que la restauración auténtica requiere tanto purificación interior como reformas estructurales. Limpiar el altar fue un gesto necesario. Reparar las relaciones sociales y establecer mecanismos que impidan la corrupción religiosa es una tarea a largo plazo. En la vida eclesial actual, esto se traduce en cultivar prácticas que sostengan la transmisión de la fe, enseñanza, liturgia, vida comunitaria, y en diseñar estructuras que respondan con transparencia y justicia. La memoria de Hanukkah, vista a la luz de los evangelios, también nos hace contemplar la tensión entre celebración y crítica profética. Jesús no rechazó el patrimonio litúrgico, más bien lo reinterpretó. En su enseñanza, la casa de Dios no era simplemente un lugar para la demostración de control, sino el espacio donde la misericordia y la verdad deberían encontrarse. Esa línea hermenéutica exige que, al recordar los macabeos, no idealicemos ni demonicemos. Aprendamos, en cambio, a mantener la fidelidad con una ética que no ceda a las tentaciones del poder. Antes de cerrar, es preciso reiterar una advertencia metodológica. Al tratar los relatos apócrifos o las tradiciones marginales, debemos distinguir claramente su estatus. Prino, Macabeos y 2 Macabeos ofrecen testimonios valiosos. En algunas tradiciones cristianas se consideran deuterocanónicos o apócrifos.
Esa clasificación no los desvirtúa como fuente histórica o espiritual, pero sí determina su lugar en la formación doctrinal. Otras narraciones sobre ángeles o intervenciones sobrenaturales extraordinarias pertenecen más al género de la leyenda y deben emplearse con recato en la enseñanza teológica. Regresando al eje central que nos trajo, el título de este relato, Los Macabeos, la historia oculta que la Iglesia no quiere que sepas, no pretende lanzar una acusación gratuita. Lo que afirma, con precisión, fragmentos de esta historia quedaron marginados en ciertas tradiciones canónicas y por eso su memoria se ha atenuado en la conciencia popular de algunas iglesias. No hubo, en términos generales, una conspiración monolítica, sino procesos históricos de canonización, decisiones teológicas y reevaluaciones que variaron según culturas y épocas. Reconocer esa marginación no es hacer escándalo, es recuperar memoria para aprender de ella. ¿Qué nos pide hoy esta recuperación? Primero, humildad, reconocer que la tradición es plural y que el acceso a textos y voces históricas enriquece nuestro entendimiento. Segundo, responsabilidad, no instrumentalizar relatos antiguos para justificar posiciones contemporáneas sin un análisis riguroso. Tercero, conversión, tomar las lecciones éticas que brotan de la historia macabea, fidelidad, cuidado de lo sagrado, rechazo de la asimilación destructiva, e incorporarlas en la vida comunitaria con prudencia y caridad. Al cerrar este recorrido, conviene ofrecer a quien quiera profundizar una guía mínima de lectura. Entre los textos primarios y secundarios que ayudan a comprender el fenómeno se cuentan, por uno, a Macabeos y 2 Macabeos, identificados, según tradición, como deuterocanónicos apócrifos. Los capítulos relevantes de Daniel, 11-12, sobre la imagen de la abominación desoladora, los pasajes evangélicos que aluden a esa expresión, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, la referencia a la dedicación en Juan 10:22 y la lectura espiritual que ofrece Hebreos 11:35 sobre el testimonio en la adversidad. En cuanto a estudios históricos, las obras de Flavio Josefo y la historiografía moderna sobre Antíoco IV y el período asmoneo son indispensables para situar los acontecimientos en su contexto helenístico. Si deseas consultar el dossier con las fuentes, las notas académicas y una bibliografía más amplia para verificar y profundizar, accede al material complementario y a la bibliografía en el enlace fijado en el primer comentario. Si esta historia te ha conmovido y crees que puede ayudar a otros a entender la complejidad de nuestra tradición, comparte este vídeo y comenta «Quiero más» para continuar estas investigaciones. Recursos recomendados para comenzar: Uina Macabeos, 2 Macabeos, Deuterocanónicos apócrifos según tradiciones, Daniel 11:12, Juan 10:22, Mateo 24, Flavio Josefo, Antigüedades judías, pasajes sobre el periodo helenístico, estudios contemporáneos sobre Antíoco IV y el ascenso asmoneo en la historiografía académica. Estas fuentes te permitirán comprobar lo expuesto y explorar con mayor detalle los matices de una historia que, aunque a veces olvidada, sigue planteando preguntas urgentes para la fe y la vida pública.